Cuando hablamos de rentas de capital, nos estamos refiriendo pues a la primera y segunda categoría. En ambos casos tienen como aspecto común que la fuente es el capital, que puede ser un capital inmobiliario o capital mobiliario, ¿no? Respecto al capital inmobiliario, la renta que ésta genera será primera categoría. Respecto al capital mobiliario, la renta que ésta genera será renta de segunda categoría. Ese es el esquema del impuesto a la renta que grava las rentas de capital. Y es importante recordar que nuestro impuesto a la renta se ha cedularizado, ¿no? Pues vamos a encontrar aquí, en el tratamiento de las rentas de capital, varios impuestos a la renta. Empecemos por el primero de ellos, el impuesto a la renta de primera categoría. Es importante tener el esquema siempre, ¿no? La renta bruta menos deducciones igual renta neta. Este esquema se mantiene en todas las categorías de rentas, inclusive hasta en tercera categoría, ¿no? Hay una renta bruta, deducciones, las deducciones pueden ser gastos reales o pueden ser simplemente porcentajes previstos en la norma, como es el caso que vamos a ver en un momento. Y la renta neta. Sobre la renta neta es que se grava. El impuesto grava renta neta, no grava renta bruta, ¿no? Por eso es que la importancia jurídica de las deducciones. Estas deducciones pueden ser reales o presuntas. En el caso de las rentas entonces de primera categoría, veamos primero cuáles son aquellos ingresos que componen la renta bruta. Luego veremos la deducción, la renta neta y cómo se determina el impuesto de primera categoría. Entonces, respecto a la renta bruta en primera categoría, hay que advertir aquí que existen tres tipos de rentas, tres tipos de subrentas dentro de la primera categoría. Primero, la renta de predios. Segundo, la renta de derechos, derechos sobre muebles, inmuebles y predios también, distintos a los derechos de llave, marcas, patentes, regalías o similares, ya que estos últimos son rentas de segunda categoría, como explicaremos en su momento. Y el tercer subgrupo de renta de primera categoría está referido a la renta de locación, o sea, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles distintos a los predios, ¿no? Entonces son tres tipos de subrentas dentro de esta primera categoría. Empecemos por el primero, renta de predios. Entonces, cuando hablamos de renta de predios, lo primero que se nos viene pues a la memoria es el arrendamiento. Es la primera renta de predios, ¿no? Mi predio, ¿cómo puedo hacer para que me genere renta? A través de un contrato de arrendamiento. Lo cedo para su explotación y a cambio me pagan pues una renta o merced conductiva, como decía el Código Civil anterior. Entonces, la primera renta que genera un predio es proveniente del arrendamiento. Pero no es la única renta que genera un predio. Un predio también puede generar rentas como consecuencia de su arrendamiento, como consecuencia de las mejoras y como consecuencia de la cesión gratuita o renta ficta. Entonces, en conclusión, un predio puede generar 4 tipos de rentas a su vez, como vamos a explicar dentro de un momento. Y empecemos por el primero, el arrendamiento. Entonces, el predio, hemos dicho, genera renta como consecuencia de un contrato de arrendamiento. En este caso, hay que tener en cuenta que la norma establece que la renta real, el monto pactado como consecuencia del contrato de arrendamiento, no debe ser menor a la renta presunta. Y la renta presunta, para estos efectos, es equivalente al 6% del autovalor. Entonces, lo que ha hecho nuestro legislador en este caso es simplemente poner un monto mínimo. O sea, como contrato de arrendamiento uno puede pactar el monto que considere conveniente. Al final estamos en una economía de libre mercado. Nadie me puede decir cuánto es el monto de alquiler que yo puedo pactar. No estamos en una sociedad donde exista pues, control de precios, ¿no? Como existía antes. No, acá estamos en una economía de libre mercado. Entonces, yo pacto el arrendamiento que creo conveniente. Pero para efectos tributarios sí hay un límite, solo para efectos tributarios, que es la renta presunta. Lo que nos dice el legislador, tú puedes pactar como arrendamiento lo que tú quieras, pero esa renta, ese arrendamiento no debe ser menor al 6% del autovalor. Si fuera menor al 6% del autovalor, se considera como renta presunta esta referencia, el 6% del autovalor. Entonces, siempre en los contratos de arrendamiento hay que cotejar, hay que comparar la renta real versus la renta presunta. Si la renta real
resulta menor que la renta presunta, consideraré como renta bruta, como consecuencia del arrendamiento, la renta presunta. Ahora, esta presunción no opera cuando el inmueble ha sido cedido a entidades del Estado, municipio, en fin, cualquier entidad del Estado que existe. En ese caso se considera simplemente la renta real, no se aplicará la renta presunta. Y si es un contrato de arrendamiento entre partes vinculadas, en este caso tampoco se aplicará esta renta presunta del 6%, sino que ya tendremos que recurrir al artículo 32 referido a los precios de transferencia, que es una norma específica aplicable cuando hay transacciones entre vinculados, ¿no? Una persona natural, accionista de otra empresa, y le celebra un contrato de arrendamiento con la empresa en la cual es accionista, se aplica el precio de transferencia. No aplicamos esta presunción del 6% del autovalor. La segunda renta que nos genera el predio es el subarrendamiento. En el caso del subarrendamiento, nos señala la norma, el artículo 23, inciso C, que el subarrendamiento está referido a la diferencia entre la renta que recibe con lo que paga. Es decir, si este señor tiene un contrato de arrendamiento por 3.000 soles mensuales, por 3 años, y resulta pues que le salió un contrato en el extranjero y tiene que irse por 1 año. ¿Y qué hace con el contrato de arrendamiento que ya lo tiene suscrito? ¿No? Es un contrato forzoso, no lo puede, es muy oneroso, la penalidad es muy alta si es que lo decide resolver. Entonces simplemente se busca un tercero con la finalidad de subarrendarlo. Y si consigue alguien que efectivamente quiere tener como subarrendatario este inmueble, en este caso, la renta será la diferencia entre lo que este señor paga al propietario del inmueble con lo que recibe como consecuencia del subarrendamiento. Si paga 3.000 soles por contrato de arrendamiento y recibe 5.000 soles por el contrato de subarrendamiento, en este caso la renta será la diferencia, ¿no? 2.000 soles. Esa es la renta bruta en el caso de subarrendamiento de predios. Entonces, primera categoría también puede generar una persona que no es propietario de un inmueble, como el caso de un contrato de subarrendamiento. La otra renta que genera un predio está referida a las mejoras. Las mejoras también constituyen renta de primera categoría generada por un predio, pero cuando el inquilino, el arrendatario, devuelve el inmueble con las mejoras que ha introducido y estas no son reembolsadas. Sería el caso, por ejemplo, de que el inquilino haya remodelado el piso, le haya puesto pues parquet, haya cambiado los sanitarios, cerco eléctrico, las conexiones para el aire acondicionado, en fin, remodeló el inmueble. Y como consecuencia de esta remodelación incrementó pues el valor. Y esas mejoras, al final, no son reembolsadas, simplemente el inquilino se los deja al propietario. Porque si el propietario le reembolsa las mejoras, ya no es renta. La renta se va a dar siempre y cuando no sean reembolsables estas mejoras. ¿Y cuánto es el valor de las mejoras? La norma nos dice que el valor de la renta en este caso será el incremento que significa que se va a dar en el autovalúo, ¿no? Porque toda modificación del autovalúo pues hay que comunicar a la municipalidad, ¿no? Para efectos de también poder tributar una base cierta, una base correcta, el impuesto predial. Entonces, ese monto de incremento del autovalúo sería renta para el propietario. En efecto, es renta porque el valor de su inmueble se está incrementando, a costo cero, porque no le está reembolsando, ¿no? Además, la otra renta que puede generar un predio está referido a la cesión gratuita del mismo, ¿no? Es decir, es el caso cuando una persona decide ceder su inmueble pues en forma gratuita o a precio no determinado, dice la norma, ¿no? En estos casos, cuando el inmueble está siendo ocupado por un tercero, la norma establece, recogiendo la teoría variación patrimonial más consumo, la denominada renta ficta, o renta imputada, también se le denomina en la doctrina, ¿no? O renta de goce, uso, disfrute, en fin. La renta ficta es equivalente al 6% del autovalor. O sea, en efecto, no hay renta real, ¿no? Si yo he cedido mi inmueble a mi hermano,
que mi hermano es médico, laboró en provincia mucho tiempo, pero ahora está en Lima, entonces no le voy a cobrar arrendamiento a mi hermano, ¿no? Entonces usa el inmueble con tu familia, perfecto. Entonces es el caso que un tercero está usando un inmueble de mi propiedad. En este supuesto, la norma establece que genera una renta ficta equivalente al 6% del autovalor. Decimos ficta porque es una ficción legal, ¿no? Una ficción porque en realidad no hay renta que se perciba. Esta renta ficta, este 6% del autovalor, es un monto anual. O sea, la norma presupone que es un monto anual. Si el inmueble ha estado cedido solamente por algunos meses, entonces hay que sacar la proporción correspondiente, que será, si el 6% del autovalúo es la renta anual, entonces a ese 6% dividimos entre 12 y multiplicamos por los meses que ha sido cedido. Si el valor del autovalúo es 100.000 soles, la renta ficta anual será 6.000. 6.000 dividimos entre 12 y multiplicamos por los meses que realmente ha sido cedido gratuitamente. Esa sería la renta ficta por los meses cuando no ha sido cedido todo el año. Ahora, la carga de la prueba le corresponde a SUNAT, así lo ha establecido el Tribunal Fiscal. Tendrá que probar que el inmueble efectivamente estuvo siendo usado para efectos de imputar la renta, ¿no? Y los mecanismos para probar, pues, son el consumo de agua, luz, ¿no? Porque si es un inmueble que está desocupado, el inmueble desocupado no genera renta. El inmueble va a generar renta siempre y cuando esté siendo ocupado por un tercero. Entonces, es un tema de prueba, ¿no? El contribuyente podrá alegar diciendo que ese inmueble no ha sido ocupado todo el año, pero hay pruebas, hay factores objetivos que demuestran el uso, como es el consumo de agua o luz, ¿no? Si hay un consumo superior al básico, entonces quiere decir que alguien está usando. Entonces, ese es el medio que la administración tendrá que acreditar para efectos de probar si se ha estado usando el inmueble por parte de un tercero y pretender cobrar la renta ficta. En conclusión, la carga de la prueba, en este caso, recae en la administración tributaria. Entonces, recapitulando, hemos dicho que la renta de primera categoría está compuesta por 3 tipos de rentas, ¿no? Renta de predios, y ahí hemos desarrollado, ¿no? Todavía no vemos los siguientes. Dentro de la renta de predios, hemos dicho, la renta de predios los predios generan renta como consecuencia de un contrato de arrendamiento, como consecuencia de las mejoras, como consecuencia de subarrendamiento y como consecuencia de una renta ficta, es decir, cedido gratuitamente. La otra renta de primera categoría está referido a la renta de derechos, es decir, derechos sobre muebles, inmuebles y predios que no sean derechos de llave, marcas, patentes, en fin, o sea, derechos sobre predios, ¿no? Derechos sobre muebles, derechos sobre inmuebles, en fin. ¿A qué se está refiriendo la norma en este caso? Se está refiriendo, pues, por ejemplo, usufructo, derecho de superficie, ¿no? Derecho de superficie es el caso en el cual una persona da el terreno para efectos de que sea por 90 años, para que la persona que adquiere o la empresa que adquiere en superficie el terreno pueda construir por un tiempo que se ha pactado, ¿no? Y por eso puede retribuir. Eso no es un contrato de arrendamiento. No estaríamos ante el supuesto de renta de predios, ¿no? Porque estamos hablando solamente del terreno. Lo que se está cediendo es el derecho. Por ese derecho se cobra un importe. Él también es calificado como renta de primera categoría. Lo mismo ocurre con las concesiones mineras. Las concesiones mineras generan renta de primera categoría. Es el derecho que se tiene para explotar, extraer el recurso mineral de un terreno, ¿no? Entonces, el derecho es un intangible, ¿no? Ese derecho, cuando se cede a un tercero, y por eso se le retribuye, es considerado como renta también de primera categoría. Estaría comprendido dentro de este segundo grupo de rentas de primera categoría, dentro de este segundo grupo de primera categoría. Entonces, podemos citar así varias, ¿no? Usufructo, derecho de superficie, derecho de paso. Inclusive, doy la autorización para que puedan pasar por mi terreno, ¿no? Y por eso le cobro. Ahí no es un contrato de arrendamiento, estoy simplemente cediendo el derecho.
también renta de primera categoría. Y el tercer tipo de renta de primera categoría está referido ya a la locación de bienes muebles y de otros bienes inmuebles distintos a los predios. Es un contrato de arrendamiento de bienes muebles, para ser más específico. En el contrato de arrendamiento de bienes muebles hay que tener en cuenta acá dos situaciones importantes. Primero, cuando se trata de un contrato de arrendamiento a una persona natural o a una persona jurídica. Si una persona natural cede vía contrato de arrendamiento a otra persona natural, la renta será pues la renta real que han pactado. Esa es la renta. Pero si una persona natural cede un mueble vía contrato de arrendamiento a una persona jurídica, aquí sí la norma establece una renta presunta. Es decir, que el arrendamiento de ese mueble no puede ser inferior al 8% del valor de adquisición, producción o construcción de ese bien. Ejemplo, si una persona tiene una camioneta está valorizado pues en 100.000 soles. Mi camioneta celebra un contrato de arrendamiento con mi hermano y simplemente pacto un monto establecido. Es un contrato de arrendamiento entre persona natural y persona natural. Aquí no hay renta presunta, aquí solamente se cuenta la renta real. Pero si yo he pactado, he celebrado un contrato de arrendamiento con una persona jurídica, con la clínica de mi hermano tiene su clínica, es una empresa, una persona jurídica, entonces mi camioneta se lo he cedido vía contrato de arrendamiento. Ahí cambia la figura. En este caso, el monto pactado de la renta no debe ser menor al 8% del valor de adquisición de la camioneta. Si la camioneta se adquirió en 100.000 soles, fíjense que actualizado por índice de precios por mayor de 10.000 soles, entonces la renta presunta anual será 8.000, 8% del valor de adquisición actualizado, 8.000 soles. Esa es la renta presunta anual como consecuencia del contrato de arrendamiento. Si yo he celebrado un contrato de arrendamiento por 500 soles mensuales, por 12 meses, llegará pues no supera el monto del 8% del valor de adquisición. En ese caso, tomaremos como renta bruta la renta presunta, que es el 8% del valor de adquisición. Y el segundo supuesto está referido en una cesión gratuita. No hemos visto el primer caso de contrato de arrendamiento de un bien mueble. El segundo caso es simplemente no el contrato de arrendamiento, es una cesión gratuita de un bien mueble que va a generar también este supuesto renta, siempre y cuando esa cesión gratuita sea a una persona jurídica. Si es una cesión gratuita a una persona natural y persona natural, yo cedo mi camioneta a mi hermano, no hay ningún problema, no pasa nada, no hay renta. Pero si yo cedo gratuitamente a la clínica de mi hermano, igual, hay una renta ficta equivalente al 8% del valor de adquisición del vehículo, actualizado al índice de precios al por mayor. Es importante también precisar que tanto la renta presunta en el caso anterior como la renta ficta en el caso que estamos mencionando de bienes muebles, esta renta es anual, este 8% del valor de adquisición es anual. En consecuencia, si el vehículo está cedido por menos de un año, hay que sacar la proporción correspondiente por los meses en que está siendo usado. Correcto. Esta presunción no opera cuando se trata pues de contrato de consorcio o de colaboración empresarial, ¿no? En estos contratos, en efecto, se aporta bienes muebles, ahí no opera la presunción, ¿no? Tampoco opera la presunción cuando se ha cedido al sector público nacional, a la municipalidad, decide una persona pues darle su camioneta al serenazgo del municipio para que le den vuelta por la manzana de su casa, es una cesión gratuita, no genera renta ficta. Tampoco cuando se trata entre partes vinculadas. Entre partes vinculadas, si el accionista de una empresa cede su camioneta a su propia empresa, entonces estamos hablando de una cesión gratuita, pero entre vinculados, ¿no? Entre el accionista y su empresa. En este caso, no aplicamos el 8% del valor de adquisición del vehículo, sino aplicamos una regla específica, que es precio de transferencia. Entonces, hemos visto hasta este momento lo que es la renta bruta en primera categoría.
todos aquellos ingresos, conceptos que forman parte de la renta bruta de esta primera categoría. El criterio de imputación aplicable es el criterio de los devengados, es decir, si el inquilino no paga las rentas, el propietario igual tendrá que tributar por las rentas que se devengaron. Criterio de imputación aplicable en primera categoría. Entonces, obtenida la renta bruta, aplicamos la deducción. La deducción en primera categoría es el 20%. Este 20% vamos a ver que es una deducción general para todas las rentas de capital. Y obtenemos la renta neta, que es como consecuencia pues de hacer la resta correspondiente, ¿no? La renta bruta menos deducción 20% igual renta neta. Y aquí un comentario sobre la deducción: 20% es una deducción pues presunta, no es una deducción real. Hasta el año 93 se permitía deducciones reales, ¿no? Los gastos que incurría el propietario podía deducirlos, ¿no? Cosa que cambió. Ahora, a partir del 94 hacia adelante, las deducciones en las rentas de capital son deducciones presuntas. La norma estableció un porcentaje, por un tema también puede permitir el control de parte de la administración tributaria. De esta renta neta, pues, obtenida ya la renta neta anual, es que se aplica el impuesto. Y el impuesto a la renta en primera categoría es el 6.25% de la renta neta, como acabamos de mencionar. El impuesto a la renta, entonces, en primera categoría es un impuesto de periodicidad anual. Va a gravar todas las rentas que se generan en el año, ¿no? Se suman todas, tenemos la renta bruta, lo que hemos comentado, deducimos aplicamos la deducción y sobre la renta neta aplicamos la tasa. La tasa es 6.25%. Eso es lo que está en la norma. Pero para efectos prácticos podemos decir que la tasa efectiva es 5% de la renta bruta. O sea, ¿para qué hacer todo el procedimiento largo si de frente podemos aplicar 5% de la renta bruta, ¿no? Entonces, es un impuesto de sencilla aplicación, ¿no? Porque es un impuesto cedular, ¿no? De periodicidad anual, solamente que hay que sumar todas las rentas que se generan en el año, calcular, determinarla a fin de año y presentar la declaración jurada. Entonces, es un sistema sencillo. Ahora, como es de periodicidad anual, la norma establece la obligación de hacer pagos a cuenta mensuales por este impuesto. Y el pago a cuenta es el mismo procedimiento, ¿no? Ya tomemos la tasa efectiva, 5%. De la renta real que se obtiene cada mes, se tendrá que pagar 5%, que es un adelanto, un anticipo del impuesto que van a hacer a fin de año, que al final va a constituir un crédito contra el impuesto. Y entonces, de lo que se paga durante el año, los 12 meses como pago a cuenta de primera categoría, debería pues coincidir con el impuesto a la renta anual. Con lo pagado durante el año, al final ya el impuesto a la renta anual debería estar cubierto. Pero hay dos casos en los cuales no va a ocurrir esta situación. Es cuando un contrato de arrendamiento, por ejemplo, la renta presunta sea mayor que la renta real, como habíamos explicado. Porque los pagos a cuenta que está obligado el contribuyente, la persona natural, es solamente sobre su renta real, no sobre la renta presunta, ni tampoco sobre la renta ficta, ¿no? En caso de la renta ficta, el inmueble cedido gratuitamente por todo el año genera una renta ficta del 6% de autovalúo, pero es una renta ficta anual. No hay obligación de hacer pagos a cuenta mensuales. Entonces, en consecuencia, no siempre los pagos a cuenta van a coincidir, van a cubrir el impuesto a la renta anual, debido a que se puedan presentar estas dos situaciones que mencionábamos. Que un contrato de arrendamiento, la renta presunta sea mayor, en consecuencia es la que se calculará a fin de año, por lo tanto los pagos a cuenta que se hicieron por la renta real no va a cubrir. Y el segundo supuesto es que existan predios que hayan sido cedidos gratuitamente. Entonces, por esta renta ficta no hay tampoco obligación de hacer pagos a cuenta. Todo se va a considerar a fin de año. Entonces, son los dos casos en los cuales los pagos a cuenta que se realizan en el año no cubren el impuesto. De no presentarse estas dos situaciones, lo que se paga, lo que se adelanta por los 12 meses, debería cubrir el impuesto a la renta de fin de año. En consecuencia, se debería solo presentar el impuesto a la declaración anual, pero con el impuesto cubierto totalmente.